Muchas gracias, Alejandro, por tu introducción. La verdad es que ya te voy felicitando por tu labor de lazarillo. Lazarillo nunca mejor traído a una ciudad como esta, no el de Tormes, porque tu ubicación es diferente, pero con una guía hacia un tema tan apasionante como es el de Siniestro. La verdad es que tengo que confesar, y supongo que le estará pasando a la mayoría de mis colegas, ya que tenemos confianza, cuando yo trato de explicar en casa a qué me dedico, a los seguros me cuesta explicarlo, en casa y en mi entorno más cercano. Claro, decir ahora que me voy a enfrentar a la faceta de la gestión de los siniestros ya me da mucho pudor, ¿no? No sé cómo explicarlo bien. Pero en definitiva, claro, tenemos un inconveniente, es que siniestro ya de por sí es una palabra que tiene una connotación muy negativa, ¿verdad? Es aquello que nos atemoriza, aquello que queremos evitar, aquello que tratamos de dejar a un lado y solamente los valientes se tienen que atrever a afrontarlos. Así que bueno, tengo aquí a 3 valientes conmigo, yo así se lo voy a explicar a mi hija, Somos aquellos que nos enfrentamos cuando tenemos que tratar el siniestro a algo que nos atemoriza y voy a presentar a mis colaboradores y mis colegas en la mesa. Bueno, está con nosotros Ramón de la Vega, bien conocidos por todos vosotros, licenciado en Derecho por la Universidad San Pablo CEU, con varios másteres en telecomunicaciones y en administración de empresas. Ramón lleva mucho tiempo trabajando y gestionando riesgos y la operativa de contratación y de siniestros en el Grupo Telefónica en diferentes aspectos. Tiene por eso una amplísima experiencia que nos va a ayudar mucho a llevar el guión de la mesa, porque en definitiva forma parte de la esencia de lo que es esa calidad que vamos pretendiendo explicar sobre la gestión de siniestros. Y hoy en día, desde octubre de 2018, lleva la Dirección de Financiación de Riesgos Corporativos, añadiendo entre sus responsabilidades Dirección de Operaciones de la Correduría del Grupo Pléyade en Latinoamérica. Muchas gracias, Ramón. Está con nosotros también Ignacio Lorenzo, también muy reconocido y reconocible por todos vosotros. Es titulado en Economía por la Universidad de Santiago de Compostela, también con un máster en Administración de Empresas por ILCA-ICADE y con muchísimos años de experiencia, primero en la industria y después en la faceta de pericial. Entró en el Grupo Advalora ya cerca de 15 años y hoy en día pues es el CEO del negocio Corporate and Specialty, donde se engloban las especialidades y sectores más complejos del grupo. Muchas gracias, Ignacio. Y por último, a mi derecha tenemos a José María Álvarez Cienfuegos. José María se incorporó a Davis Arnold Cooper en el año 2003. Es licenciado en Derecho por la Universidad Pontificia de Comillas, si no estoy equivocado, ICADE, y es partner socio de hoy en día DAC Beechcroft. Perdonad que diga DAC, porque somos los españoles muy dados a españolizar las siglas, DAC, los anglosajones, que supongo como tú te referirás al grupo. Encantado de que estés con nosotros. Hoy José María es socio responsable del Departamento de Riesgos Industriales en la Oficina de Madrid, con muchísima experiencia en siniestros, especialmente multijurisdiccionales, y está trabajando en múltiples tareas, siniestros en diferentes países de Latinoamérica especialmente. José María, encantado de que estés con nosotros. Bueno, pues retomo un poco lo que decía al principio, la connotación negativa de siniestro. Lo tenemos difícil en castellano porque realmente esa es la connotación que tiene. Los ingleses es algo más sencillo porque siniestros en nuestra nomenclatura es para ellos sinister o scary, que no lo utilizan dentro del mundo de seguros y nosotros sí. Y bueno, esto nos produce cierto reparo y cierto rechazo, ¿no? Pero en definitiva, el siniestro en un contrato de seguros representa cuando el contrato se activa y en definitiva es cuando el asegurador se obliga a la prestación del compromiso que tiene a través de ese contrato. Y bueno, ya añadimos una palabra más que nos da algo más de vida y de luz en esta parte tan oculta, ¿no? Que es la prestación. Prestación porque en definitiva una prestación es para un producto y un servicio es aquello que se compromete a alguien a través de un contrato, una obligación legal, ¿no? Entonces, cuando ya hablamos de producto y servicio y que hay un compromiso sobre ello, es donde entendemos o podemos entender la importancia y la relevancia que en un contrato de seguro tiene la operación y la operativa de los siniestros.
Bueno, pues de esto es de lo que queríamos hablar, precisamente en unas jornadas que están desarrollándose sobre la excelencia operativa y técnica de la actividad del seguro, de los programas de seguros. Pues no puede faltar, sin duda, aquello que de verdad todos decimos que es la hora de la verdad. Cómo se comporta un contrato de seguros, un programa de seguros, cuando se enfrenta al accidente, a la pérdida, que realmente da lugar a ese siniestro. Bueno, en esta gestión operativa de los siniestros tenemos un reto, que es tratar de identificar en un servicio como es el del seguro, el de los siniestros en el seguro, cuáles son los factores de calidad, qué entendemos por la calidad en la operativa, en la gestión y la tramitación de los siniestros. ¿Cuál es su ámbito? ¿Cuáles son sus fases, ¿no? En eso vamos a tratar de, durante esta hora larga que tenemos por delante, poner algo de luz y opiniones sobre lo que mis compañeros y yo podamos aportar en este sentido. Claro, definir calidad nos va a costar. Ahí cada uno podemos tener cierta idea, pero sobre todo nace de cuál es la consecuencia de las problemáticas que nos encontramos en las diferentes fases del siniestro. Cuando la vida que tiene el siniestro tiene un origen y un final. Todo ese periodo, ese periplo, va afrontando determinados retos en la tramitación, en la liquidación, la pérdida de información, las conclusiones, la liquidación, los roles que desempeñan los diferentes actores que tienen algo que ver en esta actividad. Y vamos a tratar de, en este camino, ir identificando dónde está esta problemática y ver al final cuáles son las soluciones o qué entendemos o cuáles entendemos que son las soluciones para esas dificultades, que es, en definitiva, lo que nos va a ayudar a entender que efectivamente la gestión ha sido de una calidad adecuada. Bueno, pues no quiero dedicar mucho más tiempo a la introducción y yo lo que pediría a mis compañeros, y para abrir el debate y establecer un poco ese turno de comentarios y réplicas que esperamos que sea dinámico, me gustaría una primera reflexión. Empezamos por Ramón, que en definitiva Ramón representa al cliente, que tiene que tener la percepción última de que efectivamente en un contrato de seguros recibe una prestación, como decía antes, acorde a sus expectativas, ¿no? Entonces me gustaría, Ramón, que nos dieras desde esta perspectiva de cliente cuál es tu visión de cómo tenemos que entender la calidad en la gestión de los siniestros y cuáles son las claves, ¿no?, en este ejercicio. Muy bien, muchas gracias, José Carlos, por tu presentación. Dejarme un minuto para aprovechar para agradecer a Mapfre la organización de estas jornadas y el habernos invitado a participar en este panel. No sé si es bueno o malo. También me gustaría darte la enhorabuena por tu nueva posición y enviar un abrazo muy fuerte a Joaquín desde aquí. Bueno, yendo ya al meollo de la calidad y retomando lo que tú decías, a mí se me ocurrió, cuando me llamaste para comunicarnos el panel, buscar en Google qué es la calidad. 2 millones de resultados, todos empezaban por ISO. Automáticamente abandoné la idea, obviamente, aquello era una locura. Con lo cual ya intenté buscar un concepto de calidad un poquito más sencillo y más cercano, y al final dije, bueno, la calidad podría ser el nivel de satisfacción que una persona, un cliente, tiene con la entrega de un producto y un servicio. Y ahora, poniéndome en los pies de un asegurado, digo, yo como asegurado, ¿qué me gustaría recibir de mi aseguradora para llegar a ese nivel de satisfacción que podemos definir como buena calidad o, como decía Bosco, de excelencia? Yo creo que, en primer lugar, recibir una confirmación de cobertura lo antes posible tras la ocurrencia de un siniestro, de forma que pues todos los problemas y situaciones que se producen de no saber qué me va a acabar diciendo la aseguradora, al final se podrían evitar o se podría anticipar su resolución. En segundo lugar, obviamente, que me pague el importe del siniestro, que ese pago se haga en un plazo de tiempo razonable, lo más corto posible, de una forma clara, transparente y muy profesional en su ejecución, con las mínimas molestias posibles para el asegurado. No perdamos de vista que cuando se produce un siniestro, al final el asegurado necesita recuperar sus operaciones, necesita restablecer su servicio, necesita empezar a pensar en cómo salir adelante tras la ocurrencia del siniestro. Claro, ocurre esto y nos llegan estos señores con el listín, el bolígrafo, pidiendo 4 millones de cosas.
Y yo creo que todo esto rodeado de una cosa muy importante, que es la gestión de las expectativas. Yo creo que desde el primer momento que se produce un siniestro es muy importante gestionar las expectativas de todas las partes. Aquí incluyo a la aseguradora, incluyo al asegurado, los peritos, abogados, el broker, etcétera. Todos los intervinientes en la cadena. Más allá de esta lista de los Reyes Magos que he hecho, creo que ahora podremos desarrollar otra serie de indicadores que podrían también evidenciar la calidad de un procedimiento. Pues muchas gracias, Ramón. Yo, tomando algunas de tus palabras y como contraparte, digamos, y no solo morador, sino representante de la compañía, yo creo que ahí coincidimos. Cuando hablamos de transparencia, de manejo de expectativas, de ser ágiles y flexibles, es cuando definimos ese aspecto de calidad. Yo creo que no hay duda que aseguradores, reaseguradores que están aquí reunidos con nosotros, nuestro objetivo final es que exista de verdad todos estos parámetros variables encima de la mesa, ¿no? Obviamente cada siniestro tiene su vida y tiene su mundo, como dices, pero en definitiva la esencia tiene que ser esta, ¿no? Los aseguradores tenemos que honrar un contrato que se está firmando, profesionalmente estamos obligados a cumplir con él y tenemos que cumplir con él de una manera honesta, fiable, veraz, ¿no? Y esto es algo que quizá queda un poco en el limbo de cuáles son nuestras diferentes acciones en la vida del siniestro, y probablemente está derivado de las dificultades que nos encontramos en él, y probablemente porque no tengamos bien definidas muchas de las cuestiones que hacen que esa transparencia, esa flexibilidad o esa interpretación sea adecuada. Seguramente ahora en el curso del debate van a salir muchas de ellas, ¿no? Entonces, bueno, en este aspecto, claro, nuestro servicio, nuestra prestación para dar esa confianza al asegurado final de que efectivamente lo que tienen contratado es lo que tienen que recibir a la hora de tener este accidente o esta pérdida, de sufrir este siniestro, pues debe ser nuestro mayor foco y donde nosotros tenemos que establecer los mayores controles y criterios de calidad, y en ello pues se consumen muchos recursos, y a mí en primera persona pues ahora me toca liderar a algunos de ellos. Bueno, hay una parte importante en todo esto y son los profesionales que están alrededor de la tramitación del siniestro, porque son responsables también de que esa calidad brille, ¿no? Y donde se detectan muchas veces que hay determinados defectos, por quitar un poco de hierro, Ignacio, te lo voy a decir, a vuestra labor, ¿no? Que bastante tenéis en ese aspecto cuando tenéis que lidiar con los valientes, ¿no? Que lidiéis en esos momentos con la liquidación del siniestro. Probablemente hay defectos, pero desde tu punto de vista de un profesional, gabinete pericial, que se enfrenta y que tiene que estar a caballo en el puente de la ocurrencia de un siniestro, entre las angustias del asegurado que no quiere tener esa pérdida pero la sufre, y la compañía aseguradora que quiere atenderlo pero que tiene unas reglas que tiene que cumplir, ¿cuál es tu visión desde el punto de vista de gabinete pericial de la calidad en la gestión del siniestro? Bueno, buenos días, good morning, buen día a todo el mundo. Daros las gracias a ti y a Joaquín y a todo el equipo de Mapfre por la invitación cursada. Es un placer estar aquí esta mañana en este foro, en esta ciudad fantástica. Daros las gracias también, daros la enhorabuena por las excelentes jornadas. Yo creo que cada año superáis más, así que... No han terminado todavía, ¿eh? Pero seguro que van a terminar bien. Y empezabas diciendo la dificultad que tienes tú para que tu familia entiendan a qué te dedicas. Imagínate si un asegurador, que todo el mundo más o menos tiene una póliza y sabe lo que es una compañía de seguros, o un abogado o un broker, imagínate el perito. Yo siempre cuento dos anécdotas que yo creo que son claves. Yo no creo que haya ningún perito que a los 13 años haya dicho yo de mayor voy a ser perito, porque no sabía ni lo que era. Y la segunda gran prueba es cuando tienes hijos y en el colegio les preguntan, oye, ¿a qué se dedica tu padre? Y si puede venir aquí a contar la profesión. Claro, no puedes competir ni con bomberos, ni con médicos, ni con pilotos. Entrando un poco en lo que estabas preguntando, yo creo que es importante primero definir cuál es el rol de un perito en un siniestro, ¿no? Y un perito al final aparece en un siniestro y su objetivo fundamental es delimitar las causas y hacer una valoración de un daño previamente, habiéndolo asegurado que lo ha minimizado, y todo eso encuadrarlo dentro de una póliza, ¿no? Entonces yo creo que lo que esperan todas las partes, tanto el asegurado, la compañía como el broker, es que en ese proceso haya dos cosas muy claras. Una, que sea un proceso ágil, por lo tanto el perito no puede ralentizar ese proceso, tiene que ayudar y favorecer a que ese proceso sea lo más rápido posible y que el asegurado pueda
no vive del siniestro, que pueda recuperar cuanto antes su actividad y su nivel normal previo al siniestro. Y el segundo que se espera es que sea justo, es decir, que sea objetivo, que haya escuchado a todas las partes en ese proceso, que haya tenido en cuenta toda esa información y a partir de ahí llega un dictamen dentro de la medida ese dictamen tiene que ser justo. Por eso yo creo que para que esas dos cosas se den, tiene que haber el profesional tiene que ser experto y no tiene que intentar ser el protagonista del siniestro, tiene que aceptar su rol y ayudar a todas las partes, compañía, asegurado y broker, a que se cierre el siniestro cuanto antes y de la forma más justa posible. Pero sí quiero decir que el perito no es el único, no es la condición necesaria y suficiente para que un siniestro salga bien. Yo creo que es la condición necesaria, tener un buen perito, que sea justo y que sea objetivo. Pero el proceso también tiene que descansar, para mí, en dos puntos de vista. Tiene que haber una confianza y una transparencia de todos los intervinientes, no solo del perito. Y esto muchas veces, lamentablemente, no ocurre porque tenemos experiencias pasadas que nos cuesta quitar. Y la segunda es que yo creo que haya habido un buen proceso de contratación, ¿no? Al final, en la contratación, una empresa está externalizando su riesgo a una compañía de seguros, está cediendo unos riesgos y la compañía los está recibiendo. Y en ese proceso, si las dos partes han entendido bien qué cede una y qué está recibiendo la otra, en el siniestro va a funcionar perfecto. Porque al final en el siniestro jugamos con algo que está previamente establecido. Es decir, las reglas del juego ya están, no nos las damos cuando está el siniestro. Las reglas del juego se han dado antes, ¿no? Cuando has comprado la póliza. Entonces, en ese proceso de contratación, si todo ha ido bien, las partes que han intervenido en el proceso han entendido bien qué transfiere una y qué recibe la otra, el siniestro va a funcionar mucho mejor. O sea, buen profesional, confianza, transparencia y una muy buena contratación. Muchas gracias, Ignacio. Bueno, José María, tú no puedes negar tu vocacionalidad, ¿no? Y si tienes que explicar algo, probablemente el mundo del seguro pues sea bastante más natural para un abogado. Abogado que, por otra parte, todos queremos evitar de alguna forma, ¿no? Entonces, en eso de tratar de evitar a los abogados y tu rol de amplia experiencia en la tramitación de los siniestros, ¿dónde ves tú las claves de lo que hablamos sobre calidad del siniestro? Bueno, yo... En primer lugar, también unirme al agradecimiento y enhorabuena de Ignacio y Ramón por poder participar en estas jornadas, en este panel, y por seguir con lo mismo que han dicho ellos. Yo, precisamente porque los abogados no somos tan bienvenidos ni estamos tan bien vistos normalmente, yo a mis hijos les trato de engañar con lo que me dedico, ¿no? Y trato de evitar hablar de lo que hago en el día a día. Pero bueno, al margen de eso... yo creo que cuando hablábamos un poco de la calidad en el servicio y la calidad en el ámbito del siniestro, yo creo que siempre pensábamos en escuchar a Ramón como cliente y ver qué es lo que está buscando un cliente cuando contrata una póliza y cuando se produce un siniestro, ¿no? Y por una parte, es evidente que lo que más importa a un cliente es que cuando se produzca el siniestro, la compañía tramite, liquide, indemnice ese siniestro con la mayor prontitud posible, pero esa es una de las prestaciones de la póliza, ¿no? Normalmente. Y hay otra prestación en la póliza, a la que luego me referiré, que para mí también es muy importante y que yo que cada vez más se le va dando más importancia, que es esa cobertura también accesoria normalmente, sobre todo en pólizas de responsabilidad civil que tiene, que es la de gastos de defensa, la asistencia jurídica, la asistencia pericial, la asistencia de unos buenos técnicos que le acompañan al cliente en el entendimiento del siniestro que ha tenido, en el mejor entendimiento del riesgo que tiene para futuros siniestros y también y sobre todo en el departamento de siniestros de esa compañía, que para mí es donde empieza la prestación de ese servicio. Y para mí el que haya un departamento de siniestros, una compañía de seguros potente, especializado y demás, forma parte del servicio que se da a ese cliente, porque esas personas van a acompañar al cliente en la gestión, decisión de un problema que se produce cuando se notifica un siniestro bajo póliza. Pero volviendo al primer elemento de la prestación, que es el de la indemnización, completamente de acuerdo. Lo ideal es que se pueda producir la indemnización cuanto antes, lo ideal es que se pueda confirmar la cobertura cuanto antes y lo ideal es que cuando no haya cobertura, lo ideal es que se pueda comunicar también cuanto antes, ¿no? Y lo importante es que, creo, para que se dé ese nivel de satisfacción que Ramón expresaba a la hora de definir qué espera cuando se produce un siniestro, y también se ha mencionado mucho la palabra expectativa, es que la configuración de esas expectativas se produzca ex ante, es decir, que se produzca antes de que se produzca el siniestro. Y creo que es ahí donde hay que empezar a trabajar
para que cuando se produzca el siniestro el cliente sepa lo que puede esperar, ¿no? Y sepa cuáles son los tiempos que puede tener la liquidación y tramitación de un siniestro en una particular jurisdicción, porque puede tener determinadas particularidades regulatorias, o la intervención de agentes desconocidos, normalmente como puede ser en Chile la figura del liquidador, pues ahí inevitablemente a lo mejor los tiempos de la indemnización son otros, ¿no? Entonces, cuanto antes el cliente sepa esas cuestiones, pues antes será consciente de que no puede esperar la respuesta de la compañía en los tiempos que a uno le gustaría, ¿no? Y lo mismo sucede con siniestros que se producen en otras jurisdicciones donde a lo mejor la indemnización no se puede dar a la compañía que al cliente le gustaría también por restricciones regulatorias y tantas otras particularidades que se producen en el ámbito de los siniestros y sobre todo en el ámbito de los siniestros globales, ¿no? Entonces, yo creo que hay que trabajar la configuración de esas expectativas desde antes, desde la fase precontractual, cuando se configura el programa, para que cuando llegue el siniestro, efectivamente, se pueda dar ese nivel de satisfacción y de cumplimiento de esas expectativas. Y por otro lado, la segunda prestación, a la que yo quería dar su espacio también en esta parte, que para mí es muy importante. Yo creo que cuando un cliente tiene un siniestro, depende de qué tipo de siniestro, no solo quiere que se le pague la indemnización, pero que a lo mejor también está expuesto a una serie de riesgos externos que requieren del asesoramiento de un equipo de siniestros, del asesoramiento de unos letrados que le ayudan a definir una estrategia, a defender unas eventuales reclamaciones de terceros, a proteger sus intereses comerciales que a veces pueden coincidir con los intereses que se aseguran, a proteger sus riesgos reputacionales, y creo que también eso debe ser tenido en cuenta de manera significativa cuando hablamos de calidad en el ámbito del siniestro. Pues muchas gracias, José María. La verdad es que has sobrevolado, ¿no?, digamos, por muchas de las cuestiones y ya empieza a abrirse una parte de un concepto que probablemente saldrá más adelante, que es la vida del siniestro, ¿no? Efectivamente, yo mencionaba antes que se desencadena el siniestro en el momento que tienes el accidente, nadie piensa en él o cuáles pueden ser sus consecuencias porque el siniestro todavía no ha ocurrido, pero sí estoy de acuerdo contigo que efectivamente es muy relevante prepararse antes de tener ese siniestro con una adecuada contratación, ¿no? Y yo creo que este es uno de los puntos que vamos a conversar en los próximos minutos. ¿Tú querías decir algo, Ramón? Sí, que estoy de acuerdo con vosotros, sin que sirva de precedente, por supuesto, en el que el siniestro yo creo que empieza en la contratación de la póliza. O sea, yo creo que sería fantástico cuando contratamos una póliza que no vengan mis amigos de suscripción con la póliza, con el texto, sino que vinieran también con el equipo de siniestros y me presenten, oye, estas son las personas que vas a recibir cuando te ocurra el incidente, y que la persona, el tramitador, el gestor del siniestro no sea una persona que está en la planta sótano, no, en este caso coincide, pero bueno, y que aparece un día por allí cuando ya tengo el problema encima de la mesa. Al final, todo esto son relaciones de personas. Si yo conozco previamente, además del suscriptor, a la persona que va a ser el gestor, tramitador de mi siniestro, le pongo cara previamente, puedo preparar con él cómo vamos a actuar cuando yo tenga un siniestro, eso va a facilitar muchísimo más las cosas. No podemos olvidar ni perder de vista que el siniestro es una cosa entre la compañía y el asegurado, única y exclusivamente. Y como tal, yo creo que la compañía tiene que llevar las riendas de ese siniestro. No puede delegar ni ceder esa responsabilidad ni en el perito, ni en el recuperador, ni en el broker, ni en los abogados. Entonces, a mí me encantaría, cuando tenemos un siniestro, yo suelo viajar a los siniestros que tenemos, a la mayoría de los que puedo, pues que el gestor del siniestro de la compañía viniera, que tomara pulso al siniestro, que se pusieran los zapatos del que ha sufrido el siniestro, la situación en la que está. Creo que eso podría resolver muchas de las situaciones potencialmente conflictivas que surgen luego en el desarrollo de la peritación, del análisis, de la valoración, etcétera, etcétera. Bueno, desde el punto de vista que el contrato de seguros es un contrato de buena fe, y partiendo de ahí yo creo que desde el punto de vista asegurador tenemos que entender que esa es la naturaleza del contrato, ¿no? Entonces, esa buena fe se tiene que demostrar sobre todo en la interpretación del contrato que estás suscribiendo. Lo que está claro y es evidente que es necesario que esa buena fe esté compartida, ¿no? Y yo creo que aquí es uno de los puntos donde de entrada hay cierto gap, ¿no?, entre esta quiebra de confianza inicial y que ya se tiene. Confianza inicial.
falta de confianza inicial que nos provoca determinadas dificultades y provoca dificultades hasta el final del siniestro. Entonces, comparto con vosotros que es muy importante, es fundamental que en la fase de contratación se tengan claras cuáles son las coberturas que se están contratando, las restricciones que se tienen y todo lo que acompaña esa parte de contratación. Probablemente también, y acompañando a esa fase de contratación, saber las expectativas que tengo de gestión del siniestro. Y yo que esto comparto contigo, es muy importante también conocer quién está responsabilizándose de los siniestros que después me van a atender. Sean cercanos porque están cruzando la M40, por decirlo de alguna manera, o porque tengas una red o tengamos una red de clientes internos, aquellos clientes que tenéis activos y actividades fuera de España o en diferentes sitios, y también de quién os está dando ese servicio en diferentes países y diferentes legislaciones, como decía José María, porque no siempre es todo lo mismo en todos los sitios, ni siempre se produce de la misma circunstancia. Entonces yo creo que aquí es importantísimo, por un lado, que la contratación esté debidamente hecha con la transparencia suficiente y sabiendo lo que estás contratando, que esto es está compuesto de dos, el que suscribe y el que lo contrata, y luego por otro lado efectivamente dar una confianza, una garantía, ¿no?, de que en la vida que voy a tener esa póliza y sus potenciales siniestros, sabes a quién tienes que dirigirte y cómo te tienes que dirigir. Y ahí pongo un poquito en bandeja ya a Ignacio cuando afronta ese paracaidista que sale allí al siniestro y tiene que enfrentarse a alguien que normalmente en el asegurado pues tiene relativamente poco conocimiento del mundo del seguro. Si yo le trataba de explicar que es difícil en mi casa explicar a qué me dedico en seguros, imagínate a un gerente de riesgos, no me lo quiero ni imaginar, a un director financiero en un país lejano en el que tiene unos activos y actividades que no sabe muy bien cuál es la cobertura, cómo te enfrentas a él desde el primer momento, ¿no? Entonces yo quería ahí ya empezar en esa tramitación. Sí, la ocurrencia. Y cuando ocurre el siniestro, Ignacio, ¿dónde están esas dificultades en la tramitación, la peritación? ¿Qué resaltarías? Bueno, ha llegado el siniestro, nadie lo quería, pero lo tenemos encima de la mesa y en ese momento yo creo que es clave actuar en dos sitios. Uno, normalmente el daño material está, pero se puede contener para que no se agrave, y ese es un punto. Y dos, normalmente ese daño material suele ir acompañado de una pérdida de actividad y ahí sí podemos actuar, porque a diferencia de que he tenido un incendio y la nave se ha destruido, y ahí está, y podré trabajar en recuperar, salvar o intentar que se agraven los daños, la pérdida de beneficios no ha ocurrido, empieza el contador ahora. Entonces tenemos mucho margen de actuación. Yo creo que son las dos cosas claves que hay que hacer el día de la ocurrencia. ¿Qué problemas nos encontramos ahí? Pues muchas veces ves que no, hay una falta de un protocolo de actuación interna, ¿no? El asegurado muchas veces no sabe qué tiene que hacer, si tiene que quitar los bienes, retirarlos, bueno, cómo debe de actuar, ¿no? Yo siempre digo ahí que debe de actuar como si no tuviese pólizas y debe intentar pues minimizar el siniestro. Lamentablemente también muchas veces nos encontramos que no hay planes de contingencia y muchas veces se tiene que improvisar en el siniestro, ¿no? Es decir, ¿qué ocurre si cesa mi actividad? Si muchas veces de esto volvemos a la frase presiniestro, que yo creo que es clave, ¿no? Cuanto más trabajes en esa fase, mejor va a resultar el siniestro. Si en el momento presiniestro hubiésemos hecho las ideas de dónde puedo ir a subcontratar, dónde puedo pues, bueno, continuar mi negocio, pues en la fase del siniestro sería mucho menos delicada el estrés que genera ahí. Y un tercer punto es casi la idea de minimizar los daños, ¿no? Que entra el salvamento o el recuperador. También encuentras que muchas veces son dos servicios que las empresas no suelen conocer de antemano y que quizás también, en esto que contaba Ramón, de que los intervinientes se conozcan, pues quizás se podían presentar a este tipo de empresas que también ayudan mucho a minimizar el siniestro. Y cuando le dices a un asegurado que tiene una máquina ahí toda negra, que va a venir alguien que la va a descontaminar, de primeras no la quiere, ¿no? Es una reacción natural. Pues hacer pedagogía de qué tipo de actuaciones pueden hacer, qué tipo de éxito ha tenido previamente esas actuaciones, incluso hacer visitas a donde haya habido siniestros y puedan ver, tocar tangiblemente qué trabajo se ha hecho y que vean que no ha pasado nada, compartir experiencia con otros asegurados. Es decir, yo creo que en ese punto la ocurrencia es clave minimizar el siniestro y ahí aparecen una serie de intervinientes, tienen que haber una serie de protocolos y muchas veces, lamentablemente, pues hay una ausencia. Has mencionado
algo importante. Yo creo que el siniestro ocurre, pero efectivamente el primer deber de un cliente, de un asegurado, es minimizar las pérdidas. Pero primer deber por la propia naturaleza de lo que ha ocurrido. El primer interesado en que esas pérdidas sean las mínimas posibles tiene que ser el cliente, ¿no? Claro, actuar como si la póliza no existiera. Muchas veces no existe póliza. O existiendo, que es lo deseable, no alcanza las expectativas que a lo mejor alguien que ha sufrido ese siniestro probablemente tenga, ¿no? Y aquí ya empezamos a tener también alguna de las cuestiones que mencionábamos al principio, esa gestión de las expectativas, ¿no? Obviamente, cuando tú vas allí y dices, oye, tienes que actuar como si la póliza no existiera, minimiza las pérdidas, del tipo que sea, luego ya veremos cuál es la cobertura. Aquí, Ramón, desde el punto de vista del cliente, y cuando os estáis enfrentando a situaciones de este tipo, tú acompañas al perito en sus gestiones iniciales y tenéis una labor divulgadora importante con vuestros clientes internos, digamos, ¿cómo gestionáis este tipo de cuestiones? Porque entre lo que espera el que ha tenido el siniestro, que es recibir todo lo que está perdiendo, y lo que la póliza puede tener realmente contratado, pues hay determinado conflicto, ¿no? A veces de interés. No, yo voy a que me diga el perito lo que tengo que hacer, porque si no la póliza no tiene cobertura, ¿no? Actúa como si no existiera y luego ya veremos hasta dónde alcanza. Pues nosotros, por una parte, tú lo comentabas, Ignacio, tenemos establecidos diferentes niveles de protocolos. Tenemos protocolos internos de gestión de siniestros, es decir, tenemos un protocolo en el que establecemos qué pasos internos tenemos que tomar frente a la ocurrencia de un siniestro. Tenemos identificadas las personas de cada operación local que tienen que participar inicialmente en ese grupo de trabajo local, es decir, cuando, por ejemplo, nos desplazamos a un siniestro, localmente ya saben un poco qué es lo que tienen que hacer en general. Luego también tenemos otro protocolo a nivel de gestión pericial y otros protocolos con compañías de seguros, de forma que tengamos preestablecido cómo vamos a actuar en caso de un siniestro. Obviamente no se pueden tener preparados ni organizados todas las situaciones que te vas a enfrentar, sobre todo en un gran siniestro. Pero sí que ayuda mucho. Al final esa preparación ayuda mucho. Desde el punto de vista de lo que comentabas tú de la mitigación, estoy de acuerdo que es una obligación del asegurado esa mitigación, y la máxima de hay que actuar como si no se tuviera póliza. Pero a veces es complicado. Tenéis que poneros también en los pies de un asegurado que dice, oye, yo tengo, más allá de los salvamentos, a nivel de mitigación, por ejemplo, de pérdida de beneficios, yo puedo hacer una acción A, una acción B y una acción C con un coste económico distinto. Claro, yo le planteo a la compañía de seguros, bueno, en este caso le planteas al perito, si hago esto, ¿está cubierto? Claro, yo necesito una respuesta. Obviamente, yo tengo que actuar como si tuviera póliza, pero es que tengo una póliza. Tengo una póliza y esos gastos de mitigación quiero que me los cubra la póliza. Por eso pregunto. Yo creo que ahí es donde está una de las partes que mencionaba al principio, que es importantísimo tener un gestor del siniestro de la compañía con capacidad de decisión, que esté sentado en la mesa al que le puedas decir en el momento, oye, quiero hacer A, B o C. ¿Cuál está cubierta, cuál no? Y que te lo pueda decir. Porque claro, cuando esa pregunta se le lanza al ajustador o al perito, la respuesta es, pues espérate, que eso tiene que decir la compañía de seguros. Eso también al asegurado le deja en una situación un poco de decir, bueno, pues ahora esperar una semana o semana y media cuando tengo que tomar una acción de mitigación, que si no tomo luego la vas a poner contra mía. Sí, aquí es importante también pensar que efectivamente cada siniestro, como decís, tiene una vida y no encuentras en general paralelismo, sobre todo en siniestros complejos, que puedas emplear una norma para todo, ¿no? Pero sí que es importante el pensar, y ahí tengo una ligera matización a lo que estás comentando, porque efectivamente tú puedes tener una póliza de seguros, pero como digo, ojalá hubiera pólizas que cubrieran de todo. Para los tramitadores de siniestro y para los peritos sería sencillo, oye, declárame la indemnización, el pago que has tenido, que requieres, y yo te lo pago, ¿no? Extiendo un cheque. Que hay siniestros que funcionan así, pero no los que nosotros estamos gestionando, ¿no? Y claro, tienes determinados gaps, pero que son gaps voluntarios, es lo que quiero decir. El asegurado decide contratar pérdida de beneficios, por poner un ejemplo como Ignacio lo estaba diciendo, o no contratarla. Puede decidir no contratar pérdida de beneficios y haber un conflicto de intereses entre reparar rápidamente o reparar más tarde. Obviamente la obligación, yo creo, desde el punto de vista de riesgo empresarial de la compañía, del asegurado, es minimizar sus pérdidas. Oye, yo tengo que reparar y tengo que reparar lo antes posible. Pero si no, la póliza de seguros no cubre la pérdida de beneficios, puede ser más beneficioso reparar más tarde, por el motivo que sea. Entonces eso es donde ese conflicto se genera y no quedaría
en conflictos si realmente entiendes bien cuál es el alcance y el rol que tiene una póliza de seguros, que es no indemnizar la pérdida de beneficios, indemnizar los daños y al menos llegar hasta donde llegarías, en el caso de que haya que minimizar algo, a dar la cobertura de daños materiales, sin tener en cuenta que la pérdida de beneficios no está comprada. Déjame que gire hacia el abogado. ¿Qué se encuentra en este caso de conflictos? ¿Tenéis esto como fuente realmente de conflicto en vuestra actividad? Sí, efectivamente. Durante la vida del siniestro se producen momentos en los que hay que tomar decisiones, algunas que son para atajar intereses que sí son objeto de cobertura bajo la póliza y otros que no lo son, ¿no? Y esos intereses asegurables y no asegurables, o asegurados o no asegurados, conviven en un siniestro. Uno típico en las pólizas de daños o ingeniería es el que tú mencionabas, ¿no? El de tenerlo no cubierta la pérdida de beneficios y por tanto, con qué grado de urgencia cometes la reparación, porque el asegurado puede tener mayor o menor interés o viceversa la aseguradora. En el ámbito en el que nosotros nos movemos normalmente o de forma más habitual, que es el ámbito de la responsabilidad civil, estos conflictos de intereses también se producen, ¿no? Hay muchas veces que en los siniestros pues, conviven riesgos o exposición a la responsabilidad civil por los daños que se han causado a terceros, que efectivamente son los que son objeto de cobertura bajo una póliza de responsabilidad civil, con otros que no son objeto de cobertura bajo esa póliza, ¿no? Por ejemplo, puede convivir una exposición penal de determinados directivos de una compañía por un incidente medioambiental o por una explosión de gas o por un incendio y a lo mejor dentro del curso de esas diligencias que están en marcha, pues conviene desarrollar una serie de actuaciones para proteger o priorizar los intereses penales, pero en perjuicio de lo que pueden resultar después las indemnizaciones que haya que satisfacer a los terceros perjudicados, ¿no? Entonces, efectivamente, durante la vida de la póliza se producen conflictos que hay que conversar, que las partes tienen que ser conscientes que efectivamente son unos intereses que son comunes y otros que no lo son, y unos caen dentro de la póliza y otros no. Y hay veces que el asegurado puede decidir tomar decisiones que van en contra de los intereses de la compañía o en relación a cuestiones que no están cubiertas y tiene que ser consciente que eso es así, ¿no? Estoy pensando en otro riesgo, otro conflicto de intereses bastante habitual, que es el que se da cuando, una vez más, en el ámbito de la responsabilidad civil, frente a siniestros grandes, ¿no? Catastróficos o en infraestructuras relevantes, donde pueden convivir el riesgo de la responsabilidad civil con el riesgo reputacional o comercial que pueda tener el cliente con determinados miembros que participan en esa obra, con la administración que es el último cliente de ese proyecto. No quiero tener problemas, lo que quiero es solucionarlo, no quiero tener que pelearme con este contratista con el que al mismo tiempo estoy haciendo una obra allí y quiero hacer otra obra allá. Entonces me gustaría que esto se abordara de otra manera distinta. Bueno, esas otras formas de abordar las cosas son distintas, son intereses comerciales, son intereses reputacionales y efectivamente son conflictos que se producen muchas veces, pero que en mi experiencia la mayoría de ellos son susceptibles de terminar alineados. En la mayoría de las veces, de los casos, conseguimos conciliar los intereses que son objeto de la cobertura con los que no lo son y damos satisfacción al cliente, ¿no? Y cuando no es posible, pues sí, es simplemente hablarlo y aceptarlo, que hay cosas que no caen dentro del objeto de esa cobertura y otras que sí, o hay actuaciones que pueden perjudicar el derecho de la cobertura que tienes contratada. Yo creo que lo deseable es evitar esos conflictos, que tengáis el menor trabajo posible en esa faceta, pero inevitablemente, bueno, siempre nos vamos a encontrar con que alguna discrepancia encontraremos. Yo quería ya ir introduciendo un poco más en estas fases algo, Ignacio, que te voy a pedir a ti, pero como en este caso, como los responsables de generar esta actividad. Ramón, es la solicitud de información a la hora de afrontar un siniestro. Se os acusa, se nos acusa, digamos, a la parte aseguradora y al perito, al profesional que entra allí, de ser demasiado exigentes en cuanto al nivel de información que se reclama. Ramón, te he oído muchas veces hablar sobre ello. Es uno de los principales problemas que yo creo que tienen los asegurados, un poco hilando lo que os comentaba al principio. Tenéis que tener en cuenta que el asegurado acaba de sufrir un incendio, un terremoto, cualquier tipo de catástrofe cubierta por su póliza y está, enfocado en la recuperación del servicio. Y aparece un señor que se llama el perito de la compañía, lo digo con todo el cariño del mundo,
con un listado de 20 folios de cosas. Entonces, yo no digo que no haya que pedir información, obviamente hace falta información para poder ajustar el siniestro, para poder valorarlo, pero sí creo que se podría trabajar para preestablecer en qué fases del siniestro se necesita cada tipología de información. Por ejemplo, para dar una configuración de cobertura, qué información se necesita. Para el primer anticipo a cuenta, no me pidas los 200 folios, deja 198 para el final del siniestro, con 2 te vale. O a veces, muchas veces, información que realmente dices que no tiene mucho valor. Yo me he encontrado en siniestros, hemos estado, donde se planteaba él que había que entregar los tickets de las comidas de los operarios en el campo, del sándwich y la bebida. Estamos hablando de 4 soles o 3 pesos o 2 euros, multiplicado por una serie de personas. Es absurdo pedir eso, es imposible de recolectarlo. Entonces tenemos que prever que esas situaciones van a ocurrir y decir, oye, ¿cómo vamos a ajustar esto? Bueno, pues vamos a establecer una dieta diaria por empleado que tienes en la asociación de empleados de 4 euros, de 2 euros. Algo que no nos obligue a estar luego buscando todo ese tipo de información. Y eso ocurre. Ocurre en la que se piden cosas que a veces, bueno, pues desde el punto de vista del asegurado, no es muy razonable, no es posible conseguirlas o es muy difícil y no parece muy razonable. Otras sí, otras sí. También es verdad que muchas veces el asegurado, a mí me ha pasado, se rebela contra una solicitud de información. Oye, me tengo que sentar con él y hacer una labor un poco de, oye, es que hay que entregar esto, explicándoselo, aclarándole el por qué se pide. Muchas veces es necesario decir por qué pido algo, no pedirlo sin más. Oye, yo pido esto por esto y por esto. Sentarse, en vez de enviar la petición por correo electrónico al asegurado de 1000 folios, sentarse con él, mira, esto lo necesito para esto para esto, y explicarle el porqué de esa necesidad. Yo creo que eso el asegurado lo entendería y iría para adelante con esa entrega de solicitud de la información. Ahí has dado la clave. Yo creo que cuando uno pide documentación tiene que explicar un poco por qué necesita esa documentación. Y yo personalmente sí intento hacerlo en la visita inicial, de te voy a pedir esto y te lo voy a pedir por esto. Y un poco, pues porque sepas que lo pedimos. Igual él, además, el asegurado te va a ayudar a decir, oye, pues para ver eso no me pidas esto, te voy a dar esto. O eso no me lo pidas que no lo tengo. Entonces ya podría depurar bastante ese primer listado. En cuanto a hacerlo por fases, bueno, estamos totalmente abiertos. Lo que pasa es que muchas veces se prefiere que se haga una solicitud inicial, que evidentemente no es para una primera, para un primer pago a cuenta o un primer posicionamiento de la compañía sobre la cobertura, sino que se hace la solicitud para toda la vida del siniestro. Quizás en ella también se podría distinguir, oye, preliminarmente para los próximos 30 días, si quieres un pago a cuenta, la documentación mínima imprescindible es esta. Se puede hacer perfectamente. Como también se podría hacer perfectamente, porque al final los siniestros, un 80%, un 90% de un incendio pide la misma documentación. Entonces, eso casi se podría quedar incluso preestablecido en los protocolos de siniestros, que realmente no sé por qué tampoco en la contratación se hace. Pero totalmente de acuerdo. Explicar pedagógicamente por qué se piden las cosas, por supuesto. Ramón ya me está mirando porque sabe por dónde vengo. Yo, por tratar de justificar un poco esas voluminosas solicitudes de información, que entiendo el ejemplo de los tickets de comida, me parece que es un magnífico ejemplo de lo que a lo mejor no tiene tanto sentido, ¿no? Pero claro, el cliente está pensando en qué información puede necesitar la compañía para lo que a él le importa, que es que le paguen el siniestro, pero la compañía, a través del perito que ha designado, no solo quiere investigar las circunstancias del siniestro para establecer la cobertura, 1, para determinar el alcance de indemnización, 2, pero también 3, para pensar si hay una acción de recobro, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo entiendo que cuando desembarca el perito en el siniestro o en la reunión con el cliente correspondiente y se empieza a solicitar el contrato que tiene ese cliente con los eventuales suministradores que han podido tener algo que ver como últimos responsables en el siniestro o equivalentes que van tendentes a esa acción de recobro posterior, el cliente no esté pensando en eso y al cliente le incomode que le pidan eso cuando él está preocupado porque le confirmen la cobertura y le paguen la indemnización del siniestro. Pero es que eso, al fin y al cabo, forma parte de la peritación y de la labor del perito durante la peritación del siniestro, ¿no? Y eso, en nuestra experiencia, y siguiendo con un poco el tema donde encontramos conflictos y donde se producen conflictos de intereses, es también en los recobros, ¿no? Porque el acceso a la información que es necesaria para el recobro normalmente es muy difícil. Pero si encima insistes en solicitar esa información después de que se ha indemnizado el siniestro, ya no te quiero ni contar.
porque el asegurado ya tiene su dinero y no tiene ningún interés en ayudar, en colaborar con la compañía para que ejerza la acción de recupero de un suministrador que es crítico, por ejemplo, para su operación, o de un cliente estratégico en ese negocio o en otro que pueda tener otra parte del mundo, ¿no? Entonces, yo me quedo con lo que tú has dicho, que es contemporizar la solicitud de esa información, ¿eh? Pero que el cliente también sea consciente de que no solo estamos hablando del derecho a su indemnización, sino que el contrato de seguro y la vida del siniestro tiene otros componentes y otros derechos que también hay que respetar y que forman parte del proceso de peritación. Me parece importante también lo que comentas, José María, porque es prever, ¿no? Prever qué se va a poder producir y con esa prevención seguramente discurra mucho más fácil cualquier tipo de acción, incluso dentro del propio siniestro y posterior, ¿no? Como es el caso de los recobros, que sí, efectivamente, yo creo que es otra de las lagunas que tenemos. Oye, el causante final último del daño ha sido otro, no tiene que repercutir ni al asegurado ni a la compañía de seguros si realmente existe otro que es el que lo ha generado. Yo ahí, y hilando un poquito con el tema de la información y de cómo preparar el terreno a la tramitación y a la liquidación del siniestro, sí diría, y rompiendo un poco una lanza con el asegurado que de pronto está viendo que su almacén o su fábrica está ardiendo y está en una situación de estrés, ¿no? Durante la ocurrencia del siniestro, en la fase de tramitación, hay que entender, ¿no? Que hay un momento de estrés en el que tienes todos los ojos de la organización puestos en ti, que tienes presiones porque necesitas recuperar deprisa la producción, necesitas cash para reanudar la actividad o acometer determinados pagos o gastos y bueno, hay que entender, ¿no? Que hay cierta inercia y hay que ayudar, digamos, a quien está sufriendo ese siniestro a que eso sea más fácil. Habéis hablado del protocolo interno dentro del asegurado, de saber qué pasos se tienen que guiar, y ahí entiendo que es una labor muy importante pues del responsable, del gerente de riesgos y del responsable de seguros de la compañía, de dar esos pasos con el perito, ¿no? Esencialmente. Sí que hay una parte última en la que vemos, y esto es desde el punto de vista de la compañía, y lo sufren los gabinetes periciales, siniestros que ves que están enquistados y que pasan meses, y es extraño ver un siniestro de daños materiales, porque los de responsabilidad civil puedes decir que son de cola larga, pero encontrarte con meses y meses y ¿cómo está este siniestro? Bueno, es que nos falta información de no sé qué, y ahí es frustrante para la compañía de seguros, que tenemos nuestro mayor interés en que un siniestro se liquide rápido, el gabinete pericial que cobra cuando finaliza prácticamente el siniestro, ¿no? Ignacio, pero también para el asegurado, ¿no? Sí. ¿Cuál es tu opinión en ese sentido, Ramón? No, yo creo que ahí sería muy interesante, por ejemplo, desde el punto de vista pericial, el poder tener alternativas. Es decir, cuando tú haces una solicitud de información a un asegurado, si ves que le va a costar mucho obtener esa información de la manera en que se está pidiendo, el poder repensar qué necesito de verdad. Entonces, el ayudar también al asegurado, teniendo en cuenta que nosotros tenemos que hacer un ejercicio de responsabilidad, de saber cuáles son nuestras obligaciones, hacer un ejercicio de empatía, intentar ponernos en los pies o en los zapatos de la aseguradora y del perito del por qué está pidiendo las cosas y qué hacen falta. Ya hace falta. Yo, por ejemplo, dentro de nuestra organización, cuando se produce un siniestro y vamos a nuestras operadoras en los distintos países y entonces te empiezan a decir, es que me piden, es que me van a consumir recursos. Digo, hombre, claro, te van a consumir recursos. Si queremos obtener una indemnización, tenemos que dedicarle tiempo. Tenemos que dedicarle tiempo y habrá que nombrar una persona que se encargue de liderar esto localmente y que se encargue de coordinarlo, etcétera, etcétera. Ignacio, una parte importante que genera bastante discusión o falta de entendimiento está en la solicitud de los pagos a cuenta, ¿no? En esta fase de la tramitación del siniestro, en el que de pronto ya hay determinados gastos que se quieren acometer. ¿Dónde estáis encontrando estas dificultades a la hora de tramitar el siniestro? Bueno, yo creo que sí, la dificultad estriba en dos lados, ¿no? Pero uno es de determinar si el siniestro tendría cobertura o no en la póliza, que muchas veces, pues en algún siniestro haya que